Y Manigasian Chihuahua Panaikuna no Recani, Cipriano, Rudy, Manigasian Chihuahua Panaikuna, Ayu Masis, Cancha Masis, Yafta Masis, Sutimingashan, Cipriano, Rudy. Y Manigasian Kichis, Ayancho las cosas que ya Chukuna, Jamie, Mana Masakichis Muso, with my bicho Rema de Sunchis, my bicho alguna más Kashankis, Kuna, Kama, ¿qué video que más que Masakichis? ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Y Chaka, Kankunapa. Alguien canca, my pichus, kusi kuna punche. A ver, my pichus, kankuna pa masakichis 15 página web, nescata masakichis, my pichus, che 15 antimanta, hukme alguien chani. Pero no canikis man manan, y me da que no cachisi que traducinchis que inglés español, anda automático se manchar. ¡Puta, qué ofertón! Chicas, repasunchis castellano porque chicos. Bueno chicos, yo sé que la mayoría de ustedes no me entienden de verdad este idioma peruano que es quechua. Así es, este que sabemos es quechua peruano, no es quechua ecuatoriano, no es quechua colombiano, boliviano o chileno, no es quechua peruano, ¿de qué? Ese idioma que estaba hablando yo. Bueno chicos, el día de hoy les voy a hacer algunos, he traído páginas, 3 páginas sería 1, 2, 3, hay uno que es mejor, que no se arrepentirán. Pero yo lo califico como, a ver, de 1 a 10, califico como 8, ¿sabes por qué? Siguientes páginas que les voy a mostrar. No es como haciendo nosotros traducimos de inglés a español, español a inglés. Automáticamente rápido, uno traduces una frase, te responde al instante y toda una frase te lo traduces. No es así, pero casi similar, aunque no se de repente, pero casi similar. Pero a ver, uno avanzó ya 93%, así que 7% faltaría como aplicaciones profesional o mejorado. ¿Quieres saber cuáles son esas páginas web? Ojo, recuerda que no son aplicaciones, son páginas web. Aquí abajo les estaré dejando, que chicos. Bueno, y no voy a hablar mucho ya que en el siguiente video, cuando vamos a estar ahí mostrando, vamos a hablar de eso. Así que, chicos, antes de empezar, por favor, yo me esforcé para ustedes encontrar esta página. Si yo antes ya sabías, pues no sé, comenten aquí abajo. O quizás tú ya tienes alguna página que lo traduce como español que he hecho. Regálame un suscribirse. Aquí abajo, en un botoncito rojo donde dice suscribirse. Ahí suscríbete, no seas malo. Yo me esforcé por ustedes. Algunos de ustedes me están pidiendo cuál me recomiendan, qué aplicaciones, qué página web. Pues hoy día les voy a solucionar. No será 100% real, pero ya más o menos ya será algo. Bueno, por eso por favor regálame un suscribirse, un manito arriba, o me gusta, por favor. Yo me esforcé mucho, ya que si no me interesaría ya, pues bueno, pero yo me esforcé por querer a ustedes. Así que chicos, suscribirse por favor. Bueno, así que no me digo mucho. Comencemos con el video. Ahora sí viene lo chido. Estamos ya aquí, una vez con esto que les voy a mostrar. Aquí están esas páginas, como les dije. Son estas páginas de verdad. Estos son los traductores de quechua a español, de español a quechua. Más o menos similar como ese traductor es que ves automático de inglés a español. Otros idiomas que automáticamente, bueno, similares, pero he encontrado. Ya que para que empiezas con estos links, enlaces de traductores en el año nuevo, que ya se acerca también, ya pocos días, pocos meses faltan. Ya, entonces vamos a probar juntos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso vamos a este primero que es glosbe.com, este glosbe, se llama glosbe.com. Vamos a entrar aquí. Bueno, en este caso yo les recomiendo. Bueno, yo sé que no es como otra aplicación que usabas. Escribías una palabra y te respondía. Si quieres traducir una frase, pues no te permitía. Una vez cuando traducías, pues no te permitía solamente una palabra. Bueno, aquí voy a buscar, por ejemplo, yo quiero buscar oveja. Se marca oveja, que significa oveja. Entonces ya buscabas una palabra así. Aquí está, respuesta, chita, uja, uija, entonces bueno. Así nomás, si escribas más a palabras, obviamente que no te respondía. Aquí están todos los significados. Aquí está oveja. Uy, aquí lo que no me gusta que no, ¿cuál es el significado? ¿No? Una frase aquí. Porque eso es Jesús. Ahí está.
todo eso. Digamos, si quieres escribir más palabras, quieres saber cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Es que ya no es palabra por cada palabra. Vamos, aquí está, mira, ¿cómo te llamas? Mira, ya te traduce Ima Sutiki Kangi, ¿ya ve? Bueno, creo que este es... Yo sé que este quechua no es de aquí, Perú, es de Ecuador, Ima Sutiki Kangi. Eso habla en Ecuador, recuerda. Este quechua no es de Perú, este quechua de Ecuador y Colombia. Recuerda que la mayoría de nosotros no sabemos que nosotros solo hablamos aquí en Perú. Estás equivocado. Si tú analizarías, pues te sorprenderías que en qué países hablan. De aquí en Sudamérica. No sé qué sabemos, pero no vamos a hablar en otro tema eso. Bueno, aquí así como podrás ver. Así que esta página yo los recomiendo. Se llama glossary.com. Hasta pueden traducir sus frases, inténtenlo. Porque yo estoy intentando, algunas partes se me respondió. No es palabra por palabra. Así que es una frase, te puede traducir. Una pregunta, si quieres hacer una pregunta aquí, cómo te llamas, cuál es tu nombre, puedes escribir, pues te lo traduce tal como está. Pero recuerda que este quechua no es de Perú, es de Ecuador, de Colombia. Bueno, pero algo te va a ayudar, porque casi son similares es quechuas. Quechua en Ecuador, que es Quichua, en Colombia es Quichua, no quechua. Así que recuerden, no solo habla aquí en Perú, recuerden eso. Pero oye, yo sé que esta página y se les va a ayudar en algo. Este quechua sí es similar. Pero en quechua, perdón, sería, no sería Iman Sutiki, sino que sería Iman Sutiki Kampa o Iman Sutiki. Simon Sutiki Rampachta, así sería. Este es quechua Ecuador, pero te va a servir en algo. Bueno, vamos con la siguiente página que es, vamos a ver. La que tienes Gloss, creo que vamos a ver el siguiente. Es otro también similar, que es inglés a quechua, que ya, aquí más ya no debe ser. También es similar, pero yo tengo dos opciones, pero este es otro tipo de gloss. Si sabes hablar inglés, por ejemplo, yo voy a marcar si tú sabes hablar bien, ¿cómo se llama? Inglés, un poco no entiendes español, pero quechua quieres aprender. Esto es para inglés hablante, así que recomiendo estos enlaces, ¿ok? Bueno, yo voy a escribir hello. Vamos a buscar qué es hello, vamos a buscar qué es aquí. Hello nos dice Ayanchu, claro, también que aquí está Ayanchu. Hello, hola, Ayanchu, que este es quechua, Ecuador también, sí. Hello. Aquí como podrán ver, la otra parte está inglés y otra parte está quechua. Qué interesante, ¿eh? Mira, los que hablan mucho inglés, si quieren, yo sé que algunas personas de otro país quieren aprender quechua, aquí está. Mira, en la izquierda está inglés y en parte derecha está traducción quechua. Muy interesante, ¿verdad? Yo les recomiendo mucho esta cosa, así que yo les recomiendo mucho. Vamos ahora a otro página. Vamos. Esto se llama Mi Memoria. Vamos a ver. Este que es otro. Vamos a ver aquí. Claro, este también sí. Este también chévere. Vamos a ver aquí. Así que por ejemplo yo mayor vamos a traducir esta. A ver. Vamos a buscar perro. Vamos a buscar perro. Vamos a ver de perro. Spanish. También es página perro. Que es perro. Algo. Está muy bien. Pero yo sé que tú no quieres traducir una sola palabra, tú quieres traducir así una pequeña palabra, una pequeña frase, digamos. Vamos a ver, ¿de dónde eres? ¿Quieres saber el significado en quechua? Vamos a ver si nos da respuesta. A ver, vamos aquí, falta aquí, vamos a bajar, ¿qué es aquí? ¿De dónde eres? Aquí está, ya me encontramos, aquí está. Maimantataq Hamunki. Este es otro. ¿De dónde vienes? Maimantataq Hamunki. ¿De dónde vienes? Maimantataq Hamunki. ¿Vienes? Hamunki. Ese es. Pero falta completar. Ya que estas actualizaciones. Porque estas palabras vas a estar. Wow, mira, pero ya lo han aumentado ya que está. Aquí dice, ¿de dónde esto puedo? ¿De qué puedo eres? Maimantataq. Bueno, aquí creo que hay mucho. Wow. Estos quechos son de otro país. Aquí veo de quechua de Ecuador, quechua de Colombia, quechua de México y otros. Wow, significado. Pero bueno, chicos, pero luego vamos a otro. Mira, hay otro. Vamos a ver. Vamos a preguntar otro. Ya vamos a preguntar. A ver, ¿cuál es tu nombre?
A ver, vamos a ver si encuentra eso. A ver, ¿cuál es tu nombre? Bueno, aquí, ¿cuál es tu nombre? Ah, aquí está. Iman Shutiki. Buen quechua ecuatoriano. Creo que lo han diseñado el país de Ecuador. Felicitaciones a ese país. Se esforzaron mucho para tener esto, mira pues. De verdad. No es como Perú. No sé qué le pasa a mi país, Perú. Así tal como es, digo. No sé qué le pasa. Perú no tiene. Qué pena. Este es quechua ecuatoriano. Así que recuerda. También algo similar en quechua colombiano. Wow. Iman Sotiki. Shutiki. Pero en Perú sería Iman Sutiki, no Shutiki. Así que, pero este es quechua ecuatoriano. Iman Shutiki. Aquí en Perú sería Iman Sutiki. Casi similar, ¿ah? Sí, lo recomiendo también. Vamos con otro. Ahora vamos a ver. A ver, el otro es www Quechua Dictionary. Vamos a ver esto. A ver cómo va esto. Vamos a ver. Bueno, ojo, sí, esta yo les recomiendo que esta aplicación, yo les recomiendo esta página es que aquí no puedes traducir una frase ni palabras, no puedes traducir frases ni tres, cuatro palabras, solo puedes traducir una sola palabra. Digamos, yo quiero poner rojo, vamos a escribir rojo, aquí no sé si es rojo. Es red, no sé si es inglés. O a cambio, no me gusta. Otro español rojo. En quechua es puca. Es lo que wow. En caso de inglés esta falla. Tiene fallas en inglés. Ojo, recuerden. No confíe en inglés. Mira, en inglés tiene falla. Pero en caso de español está perfecto. Quechua está bien. Puca. Así que también este es solo palabras. Así que no funciona con frases. 4, 3 palabras. Bueno, no escribo. A ver. Vaca. Perro. Oveja, a ver si nos funciona. Ovejas, vamos a poner a ver si funciona o nada. Vamos a probar. Traduce, a ver si nos traduce nada. Mira, como les digo. Ojo, recuerden, si quieres traducir tus frases, algunos 3, 4 palabras quieres traducir al mismo tiempo, no te funciona. Recuerdo, ojo, solo traduce una sola palabra nada más. Si es una sola palabra nada más va a traducir, no traduce otro. Así es, chicos, se llama Quechua Diccionario. Así que es, chicos, así que no es necesario que descargue esta aplicación. Vamos a la siguiente. Y otro último página que les recomiendo, este se llama Babla, se llama este. Esta última página, si quieres también ya similar también, pero ahorita está en procesos de que no. Aunque ya pueden intentar, pero tiene fallas, pero si tiene eso, la última aplicación. Estamos trabajando duro en esto. Estamos trabajando duro esto para que va más automático, más automatizado, como ahora como vemos con traduces de inglés a español al instante, automáticamente, toda frase te puede traducir. Es esta, pero a ti te están procesos, no los recomendaría, puede haber fallas, así es, estamos en proceso, faltan muchas cosas ahí. Y aún no los recomendaría, pero ya para 2000, a ver, de aquí de unos cuántos años ya va a estar bien. Así que atento a mi video, por eso yo les digo, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Este es una sorpresa, cualquier momento puede haber. Puede ser de aquí a una semana, de un mes, de un año, así que tienen que estar suscrito y activa la campana de notificaciones. Podemos lanzar esta es más mejor aplicación. Así que yo les recomiendo la aplicación, pero por el momento está en proceso, aún no utilizan esto porque tiene fallas, aún estamos en reparación, no sé qué, algo nos ha fallado a crear esto, sí, estamos ahora. Gracias por ver este video, chicos, de verdad les agradezco mucho por suscribirse aquí abajo. Si has visto hasta aquí el video, te agradezco mucho, no sé cómo agradecerte. Si eres nuevo, suscríbete aquí abajo donde dice botoncito rojo, ahí sí te activa la campanita y notificaciones para que no te pierdas de nada. Así que mi nombre es Cipriano Ruth Checan, recuerda que Kamaya Rima y Kamukichis, que Kamaya que no rememorar que te quiere que kulere chimana kicho que no quiere que
kusichaykichik que mana imaraykuchu riki riki runa masinchikkuna mana munankuchu chiqaq niskayta maypichu chiqaqta nina dislike churanku sutinaqa uhinata rimaramuni pantaramuni dislike munani ay maykamucha sunchis chayqa sutiqa kay musushaykaku orapi suscribikuna activo campanita notification chayta suti kaypika pasmikuy redes sociales WhatsApp a ver Instagram Telegram a ver maykuna TikTok chaykunata ver maypichu kaykaman qhawakmi chay ñuqa kaypichu asiki número WhatsApp kashan kay pantallapi kashan manchas quebrapchu número WhatsApp maypichu imallatapis rimarisunchis maypichu riki imallatapis chaypi rimarisunchis kaymanta chayqa número WhatsApp chaypi kashan rikushankisina chaypi kashan Ikichik qampaqmi kashan chayqa ñuqanchik tupakunanisqamaña hukqa hamuq videopi ñuqanqa tupakusunchis chayqa kaypi ñuqanqa ñuqani Cipriano Ruri tupakunanisqamaña.